Juan Pablo Lucumí, buenas noches. Buenas noches, para mí un placer unirme a Contexto Global. Para nosotros también es un placer. Mientras en América del Norte, Juan Pablo, parece que hay una tregua respecto a esta eventual guerra arancelaria, parece que esa disputa llega ahora al sur del continente. ¿De qué se trata? Pues es que luego de los anuncios de aranceles para México, Canadá y también amenazas a la Unión Europea por parte de Estados Unidos, ahora es Ecuador quien entra en la guerra arancelaria luego de que el presidente Daniel Noboa publicara el inesperado anuncio en su cuenta de X. Como demostramos estos días, el nuevo Ecuador siempre ha estado abierto a la integración comercial, pero no cuando hay abuso. Ratificamos nuestra postura de firmar un tratado de libre comercio con México, pero hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos, con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores. Bien, el anuncio del presidente Noboa no ha tenido más detalles, pero se basa en el mismo argumento de Trump para imponer aranceles, esto en su país, el déficit comercial que sostiene el país andino con México. Por eso le pedimos más detalles a Carolina Mela, quien se encuentra en Guayaquil, Ecuador, y esto nos dijo. Según el mandatario, la decisión ratifica la postura de su gobierno de avanzar hacia la firma de un tratado de libre comercio con México, aunque bajo condiciones que, a su juicio, protejan a Ecuador de abusos, es lo que dijo. Las negociaciones de un TLC entre ambos países quedó suspendida por los exmandatarios Guillermo Lasso y Juan Manuel López Obrador en el año 2022. Pero lo que el gobierno no ha informado es cómo pretende que se dé una negociación con el país del norte si rompieron relaciones en abril del año pasado tras el asalto de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba en calidad de asilado. La medida genera mucho desconcierto porque las transferencias comerciales entre ambos países en el 2024 dan muestra de un decrecimiento en las importaciones desde México de aproximadamente un 18%. Y en cambio, hubo un aumento en las exportaciones desde Ecuador en casi un 60%. Aún así, la balanza sigue siendo negativa para Ecuador. Pero según Noboa, la imposición del impuesto es una medida para proteger la industria local, pero los analistas advierten sobre las posibles repercusiones para el comercio bilateral. Por ejemplo, entre los productos más relevantes que México envía a Ecuador se encuentran los medicamentos, cuya venta se encarecería con el nuevo arancel, y esto ocurre en medio de una crisis de salud en el sector público y privado que vive Ecuador en este momento. El impacto de este nuevo impuesto sobre el mercado ecuatoriano todavía está por verse. Repasemos los números de esa relación comercial, los números de ese déficit comercial que culpa el presidente de Noboa. Pues según el más reciente boletín de comercio exterior publicado por el gobierno ecuatoriano, el año pasado Ecuador importó, o sea, le compró a México unos 555 millones de dólares en distintos productos, mientras que le vendió al país norteamericano unos 333 millones de dólares, dándole un resultado negativo a Ecuador de unos 218 millones de dólares, que si bien no es necesariamente negativo, perjudicial, como dicen algunos analistas económicos, pues mandatarios como Trump o Noboa les gustaría deshacerse de ellos, de este déficit comercial. Entre los productos más importados por Ecuador desde México figuran medicinas, automóviles livianos y electrodomésticos, esto para ver un poco el panorama de lo que podría tener también estas repercusiones. La otra gran noticia económica está, como lo adelantábamos en esa tregua, en esa pausa, en esos aranceles que Estados Unidos anunció del 25% para México y para Canadá. Y tal como anticipaban algunos analistas, la estrategia de Donald Trump de usar la amenaza arancelaria para conseguir lo que quiere parece estar funcionando. El 1 de febrero Estados Unidos anunció aranceles del 25% a sus vecinos México y Canadá y un 10% a China, pero este lunes Donald Trump aplazó estos impuestos a sus vecinos del norte a cambio de que estos países reforzaran su lucha contra el tráfico de fentanilo que, según él, llega desde China a territorio estadounidense con ayuda de estos países norteamericanos. La pausa por ahora dura solo 30 días. Recordar que otra de las razones de la imposición de esos aranceles es que Trump dice que Estados Unidos le compra más de lo que le vende a Canadá, un déficit comercial que él quiere eliminar. Tras una llamada telefónica de media hora con Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum subió victoriosa al escenario de su conferencia de prensa matutina. Fue recibida con una ronda de aplausos mientras anunciaba que Trump había acordado suspender temporalmente los aranceles a México. Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Me dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes. Y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados.
buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México. A cambio, México ha acordado enviar 10.000 soldados de la Guardia Nacional a su frontera norte, que tendrán la tarea de prevenir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, con un enfoque particular en el fentanilo, que ha sido una de las principales preocupaciones de Trump. Por el momento, la relación que tienen ambos mandatarios no se corresponde con las medidas agresivas que ha utilizado la Casa Blanca. Y tuvimos a la presidenta Sheinbaum, una mujer que me cae muy bien y con la que hemos mantenido buenas relaciones. Aparte de eso, hemos acordado hablar y considerar otras cosas. Aún no hemos acordado los aranceles. Unas conversaciones que también se han producido con el vecino del norte y con el que también se ha suspendido la imposición de aranceles por 30 días. Acabo de tener una conversación telefónica con el presidente Trump. Canadá está implementando nuestro plan fronterizo de $1.300 millones, reforzando la frontera con nuevos helicópteros, tecnología y personal, mejorando la coordinación con nuestros socios estadounidenses y aumentando los recursos para detener el flujo de fentanilo. Casi 10.000 efectivos de primera línea están y seguirán trabajando para proteger la frontera. Una vez llegado a un acuerdo temporal con sus vecinos inmediatos, ahora la mirada se dirige a China. Donald Trump también ordenó imponer un arancel adicional del 10% a los productos del gigante asiático, una medida que entraría en vigor este martes. Veíamos ahí algunas de las condiciones que aceptó Estados Unidos respecto a México para quitar esos aranceles, pero ¿cuál fue la negociación con Canadá? Y es que este anuncio se dio después, pues Trump ahora espera que Ottawa ponga en marcha un plan fronterizo de unos $1.300 millones que ayude a aumentar la seguridad en la zona para detener el flujo de fentanilo. Información que se conoció en el perfil de X del primer Trudeau. Él mismo también se comprometió que en estos 30 días de pausa de aranceles su país va a designar a un zar del fentanilo que está pues al frente de esta tarea de la frontera. Va, por ejemplo, también a incluir a los carteles de la droga en la lista de terroristas y también nombrar a una directiva de inteligencia de crimen organizado en todo un programa en el que espera inviertan unos $200 millones. A cambio de todo eso es que Trump aprobó la pausa de aranceles también pues a Canadá, teniendo en cuenta que pues con cada uno ha tenido unas particularidades que pues espera que cumplan en este tiempo. De Estados Unidos vamos a Europa, concretamente a Francia, en donde se aprobó a la fuerza el presupuesto. Y es que el primer ministro francés, François Bayrou, utilizó poderes ejecutivos especiales utilizando el artículo 49.3 para lograr que se aprobara el presupuesto del país sin una votación de los legisladores. Y ahora enfrenta una moción de censura que amenaza la supervivencia de su gobierno de 6 semanas. Francia tendrá su presupuesto, lo que será una señal de responsabilidad, de estabilidad dirigida a los primeros afectados, a los que están justamente afectados, a nuestros conciudadanos. Bien, pues Francia queda entonces con presupuesto, pero ¿a qué costo? Pues esta maniobra arriesgada de pasarlo a la fuerza ahora pues ha hecho que la oposición anuncie que presentará una moción de censura. Y fue de esta manera que en diciembre el predecesor de Bayrou cayó. Para el próximo miércoles haremos un llamado a todas las oposiciones en la Asamblea Nacional para que censuren a este gobierno, que evitará que este presupuesto se desboque durante un año e imponga la destrucción social y las desigualdades que durante los últimos 5 años hemos estado viviendo con Emmanuel Macron. Juan Pablo Lucumí, muchísimas gracias. Aquí le damos punto final a la economía. A ustedes también, gracias. Pausa, ya regresamos.